¿Qué tal? Muy buenos días a todos los que se conectan desde todo el país en esta asistencia técnica articulada de manera virtual, que es convocada por la Dirección Técnico Normativa de Docentes y que por supuesto cuenta con el apoyo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Muchísimas gracias a los jefes del área de gestión, a los responsables del sistema Nexus, a los especialistas de racionalización, así como a los especialistas de finanzas y a los especialistas de educación secundaria, sea el caso de EVA o EIB. Muchísimas gracias por asistir y estar puntuales en esta asistencia técnica en la que vamos a hablar sobre la resolución viceministerial 148-2023, Ministerio de Educación. Pero nos preguntaremos, ¿de qué trata esta directiva? Les cuento. Esa directiva habla sobre la elaboración y aprobación del cuadro de distribución de horas pedagógicas. El objetivo de esta asistencia técnica el día de hoy es poder conocer el correcto procedimiento de implementación para poder cumplir no solo con los plazos, sino con una elaboración que responda a los criterios de la directiva ya mencionada. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A nombre del ministro Morganquero también reciban el saludo institucional. A nombre de nuestro director, el abogado Andrés Izaguirre, está con nosotros el doctor James Matos, quien es coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Doctor James, ¿cómo está? Bienvenido a esta transmisión. Queremos saber si tiene todas las condiciones para poder participar. Muy buenos días. Lo vemos y escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, por esta participación y darles un saludo de bienvenida a todos los que participan en esta asistencia técnica de parte de la Dirección General de Desarrollo Docente, a cargo del director general, el doctor Eloy Cantoral, y del director del técnico normativo, el doctor Andrés Izaguirre Minaya. Bienvenidos a todos los que participan de la DRE y la UGEL, a los jefes del área de gestión pedagógica, a los responsables del sistema Nexus, al especialista en racionalización, al especialista en finanzas, al especialista de educación secundaria de EBR, EVA y EIB. En esta mañana pues tendremos la oportunidad, como tú ya lo adelantaste, Eduardo, tener la oportunidad de escuchar sobre la elaboración y aprobación del cuadro de horas pedagógicas 2025. En esta asistencia técnica conoceremos las etapas del proceso de la elaboración del cuadro de horas, criterios generales, las precisiones sobre la norma, conformación del comité, actividades en las etapas y todo lo que se refiere a la cronograma de actividades. Bueno, les damos la cordial bienvenida. Estará esta mañana acompañándolos el especialista Mauricio Guamán Vela, quien es un experto en el tema, quien viene hace muchos años acompañando en la asistencia técnica virtual y presencial. Eso sería con todos los que están presentes. Bienvenidos a todos y adelante, Eduardo. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el coordinador del equipo de prospectiva y desarrollo docente de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes. Vamos a compartir ahora la metodología con la que vamos a trabajar esta asistencia técnica articulada. Vamos a considerar el espacio del chat como una herramienta poderosa para poder gestionar algunas preguntas. Es decir, vayan colocando sus preguntas en este espacio porque hay un equipo que va a poder resolverlas y en la segunda parte de la asistencia técnica, luego de un receso, iniciaremos con la respuesta. Les sugiero, les recomiendo que no dejen las preguntas al final. Todas las preguntas que ya tengan, por favor, colócalas en el chat para que el equipo pueda copiarlas y ordenarlas y así de manera oportuna puedan ser resueltas por los especialistas. Entonces, ya adelanté que esta asistencia técnica tiene dos momentos. La primera parte es expositiva y la segunda parte, resolución de todas las dudas que ustedes nos planteen. Así que los invito desde ya a que ustedes puedan colocar sus interrogantes en esta caja de chat. También es importante el chat
porque ahí vamos a colocar de manera recurrente, más ya está colocado, el enlace para poder registrar su asistencia. Para el equipo es importante, por favor, poder contar con la evidencia de su participación en esta iniciativa. Y casi ya en la segunda parte de esta asistencia técnica, también colocaremos un enlace para que ustedes puedan evaluar la actividad, la metodología, el conocimiento del especialista, inclusive la resolución de sus respuestas. Ayúdenos a mejorar porque en el Ministerio de Educación siempre contamos con la lógica de mejora continua. Así que los invito a conocer ya quién será el especialista que está con nosotros. Bueno, el doctor Matos ya lo había anunciado, estará con nosotros el especialista del equipo de trayectoria docente Mauricio Guamán Vela. Mauricio es un experto en ese tema. Mauricio, ¿cómo está? Vamos a iniciar tu participación. Solamente coméntanos en qué radica la importancia para empezar con algo que motive esta exposición respecto al cuadro de obra pedagógica. ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por el pase. Buenos días con todos. Sí, efectivamente, como ustedes saben muy bien, ya la RBM 148 nos acompaña desde el año pasado y la importancia de esta norma es la cual nos ayuda y nos permite a poder hacer la redistribución de horas para cada profesor nombrado, plazas vacantes y bolsa de horas, con el objetivo de que los alumnos puedan tener un profesor del campo o área de conocimiento que corresponda para el buen inicio del año escolar. Para eso está dirigida esa AT del día de hoy. Muy bien, en conclusión, es un instrumento que nos ayuda a determinar las horas efectivas de clase y poder ordenar un poco la gestión de los aprendizajes en el nivel secundario, es lo que entiendo. Bueno, no me adelanto más, tú eres el experto, me toca anunciarte seguramente cuando ya esté por acabar los tiempos. Mauricio, invitarlos a todos y a todas poder colocar su asistencia en el chat de esta transmisión. Una vez más, muchísimas gracias al equipo de IFOCA. Está con nosotros Mauricio. Iniciamos. Si puedes compartir, por favor, tu PPT para ver que tienes ya todo listo para arrancar esta asistencia técnica que ya cuenta con casi 600 participantes. Muchísimas gracias por el interés. Listo, Mauricio, el espacio es tuyo y me toca más adelante anunciar cuando el tiempo esté por agotar. De repente te interrumpa para motivar la inscripción de quienes se vayan sumando en el proceso. Muy buenos días, iniciamos. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. ¿Me confirman si se visualiza la PPT? Sí, podemos verla. Excelente, muchas gracias. Buenos días de nuevo. Gracias por estar presente acá, cada uno de ustedes, a las direcciones regionales, a las gerencias que aún todavía tienen instituciones educativas a cargo, y claro está, a las sugerencias en las cuales tienen la forma para elaborar y formular el cuadro de horas de algunas instituciones educativas. Como lo mencionábamos hace un momento, vamos a dar las precisiones para la elaboración, formulación y aprobación de los cuadros de horas pedagógicas para el año 2025, claro está, en el marco de la RBM 148-2023 Milenio. Sin más preámbulos, pasaremos a brindar algunos conceptos y plazos de lo que corresponde a la norma en curso. El cuadro de horas pedagógico es un instrumento técnico que permite determinar las horas efectivas de clase y el empleo de libre disponibilidad, como a su vez también la carga horaria a cada una de las plazas que corresponden. Debe garantizar que los estudiantes cuenten con un docente para el fin y logro de los aprendizajes esperados. En ese sentido, el objetivo de la norma nos regula los procedimientos para elaborar y aprobar el cuadro de horas, asignando horas de determinadas áreas curriculares a plazas de cargo de director, plazas jerárquicas, plazas de profesor y la bolsa de horas, que más adelante también detallaremos de manera más específica. No sin antes tener en claro que nosotros, a través de la DITEN, tenemos varios procesos de gestión en lo que corresponde a docentes. Tenemos el proceso de reasignación, que como ustedes pueden ver, desde emergencia y salud hasta personal y unidad familiar. Esto contribuye también en el marco del proceso de cuadro de horas, porque sabemos que los profesores ya tienen un destino, ya tienen una plaza y tienen horas asignadas. Entonces, ese insumo es muy importante
para el proceso de cuadro de horas. Asimismo, el proceso de encargatura, que ya lo tenemos a la par también, en su ratificación ya tenemos plazas, ya que tienen una cobertura de su asignación de horas, y a la par tenemos, a su vez, el proceso de racionalización que también está en curso, en el cual brindará información si es que corresponde o no tantas secciones o no, personal docente excedente, y que podemos ir evaluando también. Estos tres grandes procesos alimentan el cuadro de horas que vamos a llevar desde octubre a diciembre con el cronograma que presentaré más adelante. Estos grandes cuatro procesos y otros que llevan otras direcciones nos van a ayudar para alimentar la información rumbo al contrato docente en enero del siguiente ejercicio 2025. Para que tengan una idea de más o menos cuántas instituciones educativas formulan cuadro de horas, tenemos cerca de 10.800 instituciones entre secundaria, EBR, alrededor de 10.000, y tanto EVA, ciclo avanzado, 787 instituciones. Un número muy importante para que corresponde a este proceso a cargo de la DITEC. Viendo así, vamos a dar unos hitos y lineamientos que están en el marco de la norma, claro está. Los hitos son 5 muy importantes. El primer hito es desde la formulación, que se presenta como anteproyecto en la institución educativa. El segundo hito es cuando ya se presenta al UGEL o DRE, y ellos se encargarán de revisar, y de haber alguna observación, también lo deben hacer, y claro está, de acuerdo al cronograma que se presente. Aquí hay un punto muy importante, que también vamos a acotarlo más adelante, la importancia de los tiempos en la aprobación de los cuadros de horas. Si hay instituciones educativas que de acuerdo al cronograma se ven en riesgo de no aprobación, la DRE-UGEL va a tener que hacer la formulación que corresponde. Pasaremos al hito 3. Si no hay ninguna observación, se aprobará con acto se aprobará y se remitirá al área de personal. Si esa evaluación la hace todo el comité, y una vez que está todo aprobado, pasará prácticamente a su aprobación con un acto resolutivo. En el transcurso del cuarto hito de la aprobación, se estará registrando la información en los formatos que corresponden para que culminar en el hito número 5 con el registro de toda la información en el sistema Nexus. Esos 4 hitos de manera muy general contribuyen a la contratación docente para el buen inicio del año escolar. Siendo así, las etapas ya un poco más detalladas tenemos desde la primera etapa, la segunda etapa y la tercera. La primera etapa, como mencionábamos, a cargo de la institución educativa, quien se encargará de la elaboración y la formulación. En esta etapa tenemos las acciones de conformación del comité a nivel de la IE y de la UGEL. Hay direcciones regionales, como lo comentaba, que tienen todavía instituciones educativas a cargo, que también conformarán su comité. Entre las acciones para la formulación deben definir la distribución de horas de acuerdo al plan curricular institucional de cada institución educativa. Aplicarán los criterios para la asignación de carga horaria del docente y formulará el cuadro de horas según corresponda en función al número de secciones necesarias evaluadas en marco del proceso de racionalización, tomando en consideración las plazas ocupadas y vacantes de cada IE, el techo de bolsa y la forma de atención y modelo de servicios que determine la IE. Aquí hacemos una primera pausa y ustedes, como pueden ver, está de manera negrita el número de secciones necesarias evaluadas en el marco del proceso de racionalización. Hay que recordar que el número de secciones pasa por un proceso que comentaba al inicio de racionalización. Ahí ya es la coordinación entre el comité y el especialista en racionalización de poder brindar a las instituciones educativas el número de secciones con cuál formulará su cuadro de horas para el siguiente ejercicio. Claro está que deben estar debidamente financiadas para que se pueda formular. Y de acuerdo a toda esa información, remitirá la propuesta, claro está, a la UGEL, concluyendo con la primera etapa. Pasamos a la segunda etapa, en la cual se va a hacer la revisión y aprobación de los cuadros de horas, siendo esta a cargo de la UGEL. Revisarán todas las propuestas de los comités, formularán observaciones en caso exista, y claro está, como todas las instituciones educativas no cuentan en muchos de los casos con todo el personal para conformar el comité,
el comité de la UGEL o de la dirección regional pasará a elaborar el propio. Siendo así, se aprobarán los cuadros de horas con acto resolutivo para culminar prácticamente en la tercera etapa, cargo de responsable del sistema Nexus, con el ingreso de información y su reporte vía envío de la base de datos. De manera general, ustedes pueden ver que estas son las etapas que hemos tenido a bien y lo cogemos de la 148 del año anterior y que nos acompaña también en este ejercicio. Pasaremos a ver los criterios generales de cómo considero o qué tengo que tener como idea central para poder elaborar o formular el cuadro de horas. Muy importante, como lo mencionaba hace un momento, el número de secciones y grados aprobados por UGEL en base al CAP. El CAP lo tenemos en referencia en el sistema Nexus. Y claro está, debe estar en concordancia con el plan de estudios vigentes, sea de GER, sea de GEC, de fortalecimiento y así a cada institución educativa. ¿Qué cargos le corresponde tener horas? ¿Bajo qué orden de prelación? Tenemos los cargos de directores. Como saben muy bien, la norma está orientada solamente para secundaria EBR y EVA ciclo avanzado, en los cuales los cargos de directores solamente pueden asumir 12 horas, ni más ni menos que ello. Y lo pueden referenciar de acuerdo a la norma técnica de racionalización, la RBM 071 del presente año. Hay que acotar que si una institución educativa solo tiene el nivel secundario, si tiene menos de 10 secciones, el director dará 12 horas. Si hay una IE fusionada entre los niveles inicial y primaria, si tiene menos de 3 secciones, dictará 12. Y si tuviera los 3 niveles, en su sumatoria debería, si tiene menos de 12 secciones, dictará también 12 horas. ¿Sí? Pasaremos a los cargos jerárquicos. Para efectos de la norma, solamente de los 5 cargos jerárquicos de la ley de la reforma, solo podrán comprender 4 en este momento, que corresponde a EBR, tanto el jefe de taller, jefe de laboratorio, coordinador pedagógico y coordinador de tutoría. Todos tienen una jornada de 40 horas y un dictado de 12. Pasará de ahí a los cargos de profesor. No consideramos horas de profesor de IP porque no tiene horas, ni profesor de educación física porque en secundaria están por áreas curriculares y profesor de educación física solo le corresponde al nivel primario. ¿Sí? Eso para acotar algo muy importante. El profesor nombrado se agrupa por área curricular y elige sus horas por grados y secciones, de acuerdo al numeral 527 de la presente norma. ¿Sí? Se van a escoger primero los que tienen la mayor escala magisterial. Si empatan en la escala, será por el tiempo de servicios de la IE donde labora, y pues podría ser también los tiempos de servicios oficiales, ¿no? Claro está, si se completó las horas al personal nombrado, de haber todavía horas vacantes, pasarán a las plazas que corresponden. Y si aún así todavía faltará horas para completar el total de plan de estudios, se asignará a la bolsa de horas. Estos son los criterios generales y de orden de prelación en lo que corresponde a cargos y su asignación horaria. Un punto muy importante, ¿quiénes conforman el comité para este trabajo tan interesante? Tenemos a nivel de las instituciones educativas, el director de la IE, que es el presidente, el subdirector de la IE, en caso lo tenga, el secretario, siempre y cuando tenga una mayor escala, y un representante de los docentes elegidos por votación entre los nombrados. Las funciones que tiene este comité es así: proponer el cuadro de horas de acuerdo al número de secciones, el plan de estudio, el plan curricular institucional y el CAP del sistema Nexus. Esos 4 variables importantes para que puedan hacer y formular su cuadro de horas. Cuando esté culminado, lo presentan junto con el acta de la elección del representante de docentes. Esto es lo que corresponde al comité de la institución educativa. En el caso de las UGELes o direcciones regionales que aún tienen a cargo instituciones educativas, será director o jefe de gestión pedagógica, el responsable de Nexus, que hace la de secretario, el especialista en racionalización, el especialista en finanzas y un especialista en EBR de educación secundaria, o también podría, en todo caso,
un especialista de EVA según corresponde. Acá es muy importante, muy aparte de que nosotros le brindemos asistencia, está dentro de las funciones del comité del UGEL-ODRE también brindar asistencia técnica a sus instituciones educativas. Realizar el cuadro de horas de las CIES que no cuenten con el personal para conformar su comité, como lo comentábamos hace un momento, y asimismo poder consolidar las plazas que no tengan carga horaria de acuerdo al anexo 4 de la presente norma y pasará prácticamente al proceso de racionalización para hacer una reasignación o reubicación según corresponde. Ahora también la conformación de los comités para secundaria en alternancia o secundaria en tutorial. Para alternancia será el director de la institución educativa quien lo preside y un representante de personal docente, en tanto que tutorial será el director de la IE y un coordinador del núcleo educativo para la acción que nos corresponda para ahí dar inicio a esta formulación de cuadro de horas. Esto para la conformación del comité y algunas funciones muy importantes que deben tener en cuenta. El cuadro de horas, como saben muy bien, nos basamos en diferentes planes de estudio, dependiendo si es GER, GEC, EVA, y las modalidades en que corresponde a la parte de E y B. Siendo así, nosotros tenemos, como ustedes pueden visualizar, según la forma o modelo de atención. Tenemos las áreas curriculares que ustedes pueden visualizar en la columna de la izquierda, entre matemática, comunicación y lengua originaria o segunda lengua, que va a los planes de IB, tanto en fortalecimiento, realización y ámbitos urbanos. ¿Sí? La jornada de EBR, de primero a quinto, se mantiene a las 35 horas, viendo la variante en la formación técnica, que podría pasar el área curricular de educación para el trabajo de 2 a 8 horas. En tanto que la jornada de GEC pasa de 35 a 45 horas por sección, siendo un número variante en la cantidad de horas por área curricular, que ustedes los pueden visualizar como matemática de 4 a 6, comunicación de 4 a 5, inglés de 5 también, y otras áreas curriculares. EVA se mantiene de primero a cuarto año, con las 30 horas, y pasaremos tanto a los planes de estudio A y B, en los tres modelos que nos presentan. Claro está que la diferencia es en comunicación, porque acá ya es un poco más específico, que será comunicación en lengua originaria y comunicación segunda lengua, manteniendo, claro está, las 35 horas que pueden mostrarse dentro de los planes de estudio. Hay unas condiciones muy importantes para poder hacer y la formulación que corresponde a este proceso. ¿Sí? Entre la primera condición se toma en consideración que el director de la institución educativa distribuye las secciones y grados de acuerdo a los turnos que funcionan en la IE. Puede ser de primero a quinto en la mañana, o primero a quinto en la tarde, primero y segundo en la mañana, tercero, cuarto y quinto en la tarde. Eso ya es una consideración y evaluación de acuerdo a cada institución educativa y de acuerdo a la realidad de cada año. Pasará luego, los profesores nombrados de acuerdo a su área elijan las horas por grado y sección, en ese orden de prelación. Primero las distribuciones de secciones y luego los profesores pasarán a elegir sus horas. ¿Sí? Eso lo pueden ubicar en el subnumerales 526 y 527 de las normas. La asignación de bolsa de horas, tanto en EBR ciclo avanzado, estará registrada en el sistema Nexus. Muy pronto lo estaremos indicando y cargando en el sistema, y haremos también un link para precisar lo propio, y deben tener en cuenta que ese techo que se asigna no se debe pasar sobre lo que ya está permitido. Un punto muy importante para las UGELes que aún tienen unidades operativas, la sumatoria de las unidades operativas que tengan a cargo no deberá pasar entre sí. A manera de ejemplo, si tengo 3 operativas y tengo 500 horas de bolsa de horas, puede variar entre ellos. El año pasado 200, este año 200, y este año podría ser 100. La variación entre ellas no debería de pasar las 500 horas que se estaría aprobando. Eso lo pueden ubicar en el numeral 647 de la RM 148. Los criterios y precisiones que también nos acompañan, es muy importante tener en cuenta
que el profesor que ostenta más de un título, cuenta con un título de segunda especialidad, puede solicitar las horas pedagógicas a otra área curricular. ¿Sí? Eso lo tiene que tener en consideración antes del inicio del cuadro de horas. Otro punto muy importante dentro de los criterios es sobre los profesores nombrados que acompañan en el plan de estudio de instituciones educativas GEC. Ellos formulan su cuadro de horas con 24 o 25 o 26 horas. ¿Sí? Eso para la formulación. Claro está, hay que acotar también que los profesores, muchos de estos profesores nombrados, que el siguiente año tienen encargatura por funciones, cuando se saque un acto resolutivo, recién se registra en el sistema Nexus la plaza espejo y liberará las 12 horas de dictado. ¿Sí? Eso está en el literal C del numeral 631 de la norma. Y aquí para hacer un punto muy importante, que las 12 horas que liberan no están en función ni relación con la bolsa de horas. Es totalmente independiente. ¿Sí? A manera de sugerencia, hay profesores que tienen este cargo de funciones, debería de brindarse a los que tienen 24 horas, ¿no? Pero eso es una evaluación que la hace cada UG, solamente darle una sugerencia a ellos para que sea una mejor cobertura y lo pueden encontrar ello en el literal D del numeral 631 de la norma que nos acompaña. Otro criterio y precisión muy importante son para instituciones educativas de secundaria con formación técnica, para que puedan hacer el desdoblamiento en el área de educación para el trabajo, de UGEL de contar con el presupuesto y bolsa de horas en el sistema Nexus para que puedan dar el habilitante y puedan desdoblar. ¿Sí? Ese es un punto muy importante a tomar en cuenta para los comités de las UGELes y con la coordinación que corresponda para cada una de estas instituciones. Eso lo pueden encontrar en el literal B del subnumeral 632 de la ROM 148. Unos alcances también muy importantes para este proceso. Tenemos en cuenta que una vez aprobado el cuadro de horas, tenemos 3 acciones que nos pueden ayudar para hacer algunas modificaciones a lo que ya está registrado. Pero hay que acotar algo muy importante, que solo se pueden realizar una vez que están aprobados los cuadros de horas. ¿Sí? ¿Y por qué? Hay que tener en cuenta que nosotros manejamos mucha información, consolidamos mucha información y la carga a veces posterior a, podemos tener un pequeño error en el registro, podría ser de matemática, cuando era de comunicación, entonces podemos darle una revisión después del registro y evidenciar el cambio a solicitud de cada UGEL para hacer la evaluación y hacer que por algún error de registro podamos modificar. Por el reordenamiento, redistribución de bolsa de horas entre instituciones educativas también es una acción. Por el retorno del titular a una plaza con un área curricular distinta a la que le corresponde. Por reasignación o plaza que cuente con área curricular distinta también a la que corresponde, lo que estábamos mencionando dentro de los procesos de plazas. En tanto que también tenemos una opción para reajuste, es por restitución en el cargo a través de una medida cautelar. Entonces tenemos la primera opción de reajuste, un sinnúmero de acciones que nos habilita el poder modificar lo que nosotros hayamos podido ingresar en el sistema en la primera acción de registro de información cuando culmina el cronograma. Una segunda acción muy importante es cuando se incrementan las horas de plan de estudio por metas de atención, ¿sí? Y esto va de la mano con las horas necesarias que podríamos tener en algunas de las instituciones educativas, producto del proceso de racionalización. A manera de ejemplo, si yo tengo 10 secciones y secciones necesarias son 11, y de acuerdo al proceso de racionalización, si economía me da la asignación presupuestal para esa dotación adicional de 35 horas por sección en EBR o 45 horas en GEC, podremos sacar una RD de ampliación para poder brindar esas 35 horas adicionales. En tanto, así como tenemos para ampliar, también tenemos reformular en el caso contrario si es que disminuyeran las metas de atención, porque podemos en este caso de repente aprobar 10 secciones, pero en el momento de inicio del año escolar ya por X motivos
Bajaron las metas de atención, ya no son 10 secciones, sino son 9 secciones, lo cual tendríamos que reformular el cuadro de horas. O también podría ser por fusión, integración, ¿no? De una IE que tiene el mismo nivel que estuvieran cercanas, o por cambio de encargaturas también es un punto muy importante que se podría tomar en consideración para reformular el cuadro. Se tiene a bien, tanto para los cuadros de horas, qué áreas curriculares tenemos y qué especialidades afines son para cada una de ellas. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis para poder brindar la información que en el área curricular de comunicación en lengua originaria como segunda lengua, tenemos especialidades en mención que son vinculantes a ellas como educación integral bilingüe y lengua esperada, lengua, literatura y comunicación, lengua y literatura y comunicación. ¿Sí? Esto se ha tenido a bien a poder agregar en su momento en la RM 148, haciendo la diferenciación en lo que corresponde al área curricular de comunicación en lengua originaria o lengua originaria como segunda lengua. Sí, esto es un punto muy importante para nuestras instituciones educativas de EIB. Muy bien, como ustedes pueden visualizar, aquí tenemos las actividades que comprenden las 3 etapas del proceso. Tenemos las acciones, los responsables en cada una y los plazos a cumplir. Dentro de las acciones de la primera etapa, conformación del comité, recepción de solicitudes del área curricular, ¿sí? Para hacer el cambio, que está a cargo de los profesores, claro está, la clasificación de los profesores por área curricular, aplicación de los criterios de prelación, asignación de la carga, presentación reclamos, atención reclamos, elaboración del cuadro de hora pedagógica y presentación de la propuesta ya culminando la primera etapa. Y si nos vamos a los plazos, prácticamente hoy día estamos iniciando el proceso y culminará esta primera etapa en la primera semana de noviembre. Culminando la primera etapa, tenemos la segunda para la revisión y aprobación, que está a cargo de las direcciones regionales de los UGELES. Revisan, aprueban y elaboran el proyecto de resolución para el cuadro. ¿Sí? Y los plazos son entre la segunda y cuarta semana de noviembre. Una vez culminado esta segunda etapa, pasaremos a la tercera para el registro de información en el sistema Nexus a cargo del especialista, que será prácticamente entre la primera y tercera semana de diciembre, posterior prácticamente al inicializador del sistema Nexus. ¿Sí? Este es un cronograma de actividades tentativo. Claro está que hay muchas mujeres que de repente podrían culminar antes, solamente estaríamos coordinando para ver y a la espera de que salga el inicializador y el de carga posterior al cuadro de horas de cada uno. Para el momento de revisión y aprobación también, que corresponde a la Mauricio, norma. disculpa la interrupción. Sí, Quiero sí. invitar al 50% de participantes que aún no se han registrado. Los invito que además de colocar sus preguntas en el chat, puedan terminar con esta tarea. Así que, por favor, los invito a registrar su asistencia. Continuamos. Tu audio, Mauricio. Pasaremos a lo que corresponde a la revisión y aprobación de la norma. Las funciones para este momento del ejercicio, tenemos los integrantes, que es el jefe del área de gestión pedagógica, quien va a verificar que el comité del UGEL elabore los cuadros de las IES que no pueden conformar, en tanto que también debe verificar que las IES que no presenten a tiempo también lo puedan formular, ¿no? Para que no tome en riesgo la carga al final. Y eso es un punto muy importante porque se ha estado visualizando que lo hacían posterior a la conclusión del cronograma. Tenemos el segundo integrante, que es el responsable del sistema Nexus, como secretario técnico, va a verificar que las plazas de director tengan las 12 horas, las plazas jerárquicas también 12 horas, en tanto que las plazas de cargo de profesor tengan 24, 25, 26. ¿Sí? Eso también los formatos ayudan en sí porque
están prácticamente establecidos y cuando se haga la carga y se haya por ahí algún error, también lo va a poder visualizar de manera muy, muy pronta y prudente. Ahora, claro está, hay plazas que también por baja meta de atención o porque de repente hay más profesores de una misma área curricular, no tendrían horas, entonces los que no tengan esa carga horaria pasarán al anexo 4 y el propio estaría pasando esta información al responsable de racionalización para su reasignación o reubicación según corresponda uno. El especialista en racionalización, la tarea que tiene, va a evaluar posterior a los cambios están las propuestas, la ampliación de los cuadros de horas, siempre que exista saldo de bolsa de horas posterior al cierre del proceso. ¿Sí? Porque pueden haber, así como instituciones educativas que crecen, hay instituciones educativas que también puedan tener la opción de que bajan las metas de atención, entonces podría quedarnos un saldo habilitante tanto en plazas o en bolsa para poder atender alguna ampliación posterior. Evalúa la pertinencia de aprobar los cuadros de horas que no hayan cumplido con asignar el total de horas de plan de estudios del aire. Y esos son los puntos muy importantes que debemos tener en consideración. En tanto, que el especialista en finanzas debe verificar el presupuesto de toda la unidad ejecutora en lo que concierne a cuadro de horas. Tiene que verificar la información del financiamiento de todas las plazas y de todas las bolsas a utilizar. ¿Sí? Entonces, esa es la función que debe tener el especialista en finanzas para que no podamos tener ningún inconveniente en ese sentido. En tanto que el especialista en educación verificaría los reclamos presentados ante los comités de las CIALS, también sobre solicitudes de cambio de área curricular que se hayan aplicado de manera correcta a los criterios de prelación, como a su vez también que las CIES formulen de acuerdo al plan de estudios que le corresponde. Eso es de acuerdo a las funciones que tienen esos 5 integrantes del comité para la formulación del cuadro de horas. Sobre la ampliación, reajuste y reformulación que ejecutábamos láminas anterior, está claro, dentro del subnumeral 646 de la presente norma, se pueden hacer siempre y cuando se considere lo siguiente: la reubicación o redistribución de bolsa de horas entre IE de una misma mujer, que no implique superar el techo de horas asignado, como está. Esta información, la autoridad competente, DREUGEL, recopila la información y elabora el sustento y emite la resolución a la DITEM para su carga en el sistema Nexus. Debe informar posterior a la carga al comité de cuadros y al comité de contratación para su posible y su posterior publicación y adjudicación. Hay un punto muy importante que si existiera saldo de bolsa de horas en EBR, solo se puede ejecutar dentro de ella en caso de que en EVA tengan un saldo de bolsa de horas. Tenemos el habilitante de que pueden ser redistribuidos a EBR. ¿Sí? Entonces, eso también es un punto importante de tomar en consideración. En tanto que, como ustedes saben muy bien, que la asignación de horas a nivel general solo se puede entre 24, 25 o 26 horas. En el caso de las 24, 25 o 26 horas que se da para las plazas en general, son las horas curriculares, debiéndose a bien completar con las horas extracurriculares según corresponda con 11, 10 o 9 horas. ¿Sí? Esa asignación para cada profesor debe acreditar la experiencia o especialización en cada una de ellas. Y esa precisión lo podrán ver en el numeral 539 de la RBM 148. En el proceso de reordenamiento tenemos un punto muy importante sobre los saldos de bolsa de horas. ¿Sí? El reordenamiento de bolsa de horas, por lo regular, es cuando hay un incremento de secciones desde la aprobación, el registro final y una solicitud posterior. ¿Sí? Si una institución educativa, como primer punto que ustedes pueden ver, solicitaría al UGEL un posible desdoblamiento. La UGEL deberá analizar y sustentar ante la dirección regional el posible desdoblamiento en el numeral 661 de la presente norma. ¿Y por qué? Deberá sustentar ante la DRE, porque en el caso al cierre del ejercicio y de la carga,
no se haya podido cargar o queda un saldo en cada UGEL, esos saldos quedan en custodia de la dirección regional o de la gerencia. Ya no pueden hacer uso las UGELes de ese saldo, ¿sí? Por eso tendrían que sustentar lo propio. Siendo así, la DRE confirmará el uso de los saldos que estén debidamente financiados por la UGEL y la redistribución en el caso en algunas que presenten déficit de acuerdo al reporte que nosotros podamos brindar. Hay que recordar que el proceso y la culminación del mismo termina la tercera semana de diciembre y nosotros estaríamos brindando ya los reportes prácticamente la última semana del año. ¿Y cómo hacemos para esas acciones de reordenamiento de bolsa? Hay que verificar el déficit de bolsa de horas tomando en cuenta los resultados del proceso de racionalización en el CIRA web. Solicitar a sus geles que presentan el déficit, el sustento, para poder verlo. Ahora, claro, si nosotros hacemos esa redistribución, si Lugel ya remitió la información a las gerencias, ya las direcciones regionales tienen que gestionar ante el gobierno regional para que hagan una nota modificatoria del tipo 4 y hacer las modificaciones de reordenamiento. Una vez que ellos emitan un acto resolutivo, motivará a la DRE a sacar un acto resolutivo reordenando y transfiriendo la bolsa de horas de una UGEL a otra. Teniendo esa información, ya la DRE lo remite a la DITEN estos dos actos resolutivos para que se implementen y se distribuyan dentro del sistema Nexus, ¿sí? Posterior al reordenamiento, con efectividad del año fiscal del año siguiente, se deberá hacer las notas modificatorias durante el mes de enero, ¿sí? Por eso vamos a gestionar el primer informe, el primer saldo de bolsa de horas, la última semana de diciembre, para que puedan hacerse las gestiones, cada uno en las regiones que correspondan, de haber saldos, y su redistribución para que se ejecute el primer mes del año y quede firme para los siguientes años, ¿sí? Eso es un punto muy importante, porque si lo hacemos en los meses siguientes, prácticamente no vamos a poder, vamos a tener que hacerlo el siguiente año y así no sucesivo, ¿sí? Es un punto muy importante a tomar en consideración. Y entre las disposiciones complementarias, podemos dar entre una de ellas, que las instituciones educativas, que son gestionadas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, formularán y aprobarán su cuadro de horas de acuerdo a sus planes de estudio vigentes, para el cual deben respetar la jornada de las plazas asignadas en el marco de la carrera pública magisterio. El motivo de la segunda disposición complementaria va orientado a, de aprobarse una norma técnica que modifique o amplíe planes de estudio de los que ya forman parte de esta norma, nosotros brindaremos ya las facilidades como Dirección Técnica Normativa para las cargas de los formatos que corresponden. Entonces, por ese lado, no habría inconveniente si aprobarse algún plan adicional o una variación, estaremos atentos para poder brindar todo el apoyo a cada una de las sugerencias o direcciones que nos acompañen. Hasta ahí sería todo por el momento. Pasaremos a la etapa de las preguntas, estimado Eduardo. Muchísimas gracias, Mauricio. El tema es un tema complejo, quizás, pero con la asistencia técnica que brindamos a cada una de las regiones, pretendemos resolver no solo las dudas que queden hoy, sino todas. Vamos a hacer una pausa de 3 minutos porque todavía tenemos pendientes algunos registros de asistencia y nos van a permitir también en ese tiempo ordenar las preguntas. Luego ya iniciamos la parte de resolución de sus dudas en la que podrán evaluar también esa actividad. Una pausa y volvemos, Mauricio. Muy bien, retornamos a esta asistencia técnica virtual convocada por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que por supuesto cuenta con el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de Capacidades. Vamos a dejar el enlace de asistencia abierto porque aún tenemos algunos participantes que no se han registrado, pero recuerden que en este momento ya aparecerá en el chat también el enlace de evaluación para mejorar estas iniciativas. Mauricio, continuamos entonces con las respuestas a las preguntas que nos han dejado los participantes. Son muchas recurrentes.
ciertamente tiene que ver con la jornada escolar completa, las horas. Dejamos el espacio para tu producción. Me avisas cuando has culminado tras poder cerrar esta ata el día de hoy. Continuamos. Perfecto. A ver, vamos a dar lectura de algunas preguntas que son muy interesantes y creo que para todos va a ser muy útil poder dar respuesta. A ver, una primera pregunta que no se identifica qué región, pero nos dicen, en las CIE del nivel secundario se pueden trabajar con grados fusionados. A lo que cuando se refiere a grados fusionados, estamos asumiendo que son multigrados o unidocentes. Hay que recordar que la norma de la RDM 148 se enlaza con la RDM 071. Entonces, para ver la correspondencia, si es que una IE puede ser unidocente o multigrado. En este caso, secundaria no puede ser una IE que se fusione en el caso para la pregunta del profesor, debiéndose aprobar el cuadro de horas con las 5 secciones en el caso. ¿Sí? Una segunda pregunta nos dice, y es muy importante este punto porque es una pregunta muy recurrente a nivel nacional. Dice, ¿cómo trabajar en aquellas CIEs donde las plazas y bolsas de horas no son suficientes para atender la necesidad existente? Era lo que uno precisaba hace un momento y en varias oportunidades a través de la asistencia entre la formulación de las horas registradas y las horas necesarias. Si las horas necesarias son mayor si las secciones necesarias son mayor a la cantidad de horas registradas, solo se toman en cuenta las registradas porque tenemos que esperar la asignación presupuestal del MEF para la creación de algunas plazas o bolsa de horas que ahora la ley nos permite. Entonces, de primera mano se formula con la cantidad de secciones que este año están presupuestadas y posterior en el siguiente año, cuando se tenga que ver una posible creación, se sacará un decreto supremo y se brindará la información a cada una de las UGELs, en el caso sean las beneficiarias, para poder dar paso al tema de ampliación de los cuadros. Nos mencionaba una compañera, decía, ¿la norma va a ser la misma del año pasado? Bueno, y justo estábamos mencionando al inicio que la norma, la 148, es la que nos va a apoyar y va a ser la que va a hacer valer sus acciones y precisiones en lo que corresponde a la RBM 148. Un punto muy importante porque la 148 nos acompaña es porque los planes de estudio aún permanecen. Entonces, y teníamos dentro de las disposiciones complementarias acotar que si alguna modificación de algún plan que corresponde a la norma, se podría ver acoger a ello. Entonces, tratamos de que la resolución nos acompañe no solamente en este ejercicio, sí de ver conveniente que nos siga acompañando en los siguientes ejercicios. Otro punto importante que también nos acotaban, cuáles eran las funciones de cada uno de los integrantes, ¿sí? De las funciones principales de los integrantes a nivel de los comités, hay que recordar que estábamos mencionando en la presentación, que en el caso del presidente, que es el jefe de gestión pedagógica para efectos de la norma, hay que verificar la información que se elabore de las instituciones educativas que no cuenten con el personal para formular, y claro está que viendo la programación no debe de haber ningún cuadro de horas que quede sin aprobar después de la primera etapa. Debe evidenciarse que una institución educativa corre el riesgo de no aprobar, el comité del UGEL debe tomarlo como suyo. Para el responsable del sistema Nexus, la verificación de la información de acuerdo a la carga por el tipo de plaza, en las plazas de director y jerárquico, solamente 12 horas, en las plazas de profesor, solo el cargo profesor, le corresponde 24, 25 y 26 horas. En todo caso, sí hay algunos cuadros de horas que puede haber por X motivos, una plaza que no tenga carga horaria pasará al anexo 4 para que sea considerado como excedente y su posterior reubicación o reasignación. En tanto que en lo que corresponde al especialista en racionalización, va a ver la pertinencia de que
se puede ampliar o no los cuadros de horas de algunas instituciones educativas y a fin de poder completar, si es que aún hubiera, bolsa de horas en las instituciones educativas que falten. Dentro de las funciones y para el especialista en finanzas es verificar la información a través de cuántos tengo aprobado en el PIA para el siguiente año, en la cantidad de plazas y la cantidad de bolsas que pueda solventar mi presupuesto institucional. En tanto que especialista en educación, al verificar reclamos presentados ante la IE, si solicitaron este cambio a la curricular, si se han aplicado de manera correcta el orden de prelación, como a su vez también que los planes de estudio formulados por las instituciones educativas sean los que correspondan de acuerdo a la norma. Una pregunta muy importante desde Ancash nos dice, en la distribución de horas, sobre la distribución de horas de tutoría, los nombrados no desean llevar horas que están obligados, es este indicador. Bueno, no es un indicador en sí, pero hay que recordar que la ley de la reforma, dependiendo de la asignación de horas para poder dar las horas de tutoría, le corresponden 2 horas. Claro está, si yo tengo profesores que les voy a asignar 25 horas, ya no podría darle 2 horas adicionales porque solo puedo formular hasta 26 horas. En caso que sean 24, sí podría darle 2 horas adicionales para que cumplan sus 2 horas de tutoría. Y dependiendo mucho de la realidad de cada formulación, se asignarán o no horas que corresponden. Otra pregunta también nos dice, de acuerdo al numeral 539 de la RDM 148, ¿cuántas horas un profesor puede completar sus horas de dictado de clase? ¿Sí? Hay muchos tipos, muchos ejemplos, muchas casuísticas y muchos cuadros de horas dependiendo de la realidad, no solamente de la ubicación, sino de la asignación de plazas y la variación que tenga entre plazas y bolsas de horas una u otra institución educativa para completar sus horas de plan de estudio. ¿Sí? Por lo regular, debería tener la mayor cantidad de horas de acuerdo a la especialidad del profesor. ¿Sí? Puede completar con 4. Si tengo 20 horas de una red curricular, podría completar 4 horas de tutoría, o podría completar de repente 22 horas y 2 horas de otra red curricular. Claro está, que evidencia la experiencia que corresponda en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces hay un sinnúmero de variantes para poder analizar en ese sentido. Tenemos una interrogante de la región Junín, donde paso a tomar lectura. Dice, tengo una IE con 5 grados, tengo 7 profesores, con ellos cubro mis 175 horas prácticamente, siendo 168 horas asignadas a los profesores y me sobran 7. Pero me solicita las 10 horas de religión. Muy buena pregunta. Hay que acotar que la norma nos indica que las horas de religión deben ser prácticamente separados del resto. Si, siendo así, yo tendría que tener 10 horas y tendría que formular con 165 horas. Podría arrojarme una posible excedencia para hacer ese tipo de formulación. Eso es lo que corresponde. Ahora, claro está, si nosotros queremos tener horas de religión dentro de una plaza, tenemos que tener el consentimiento del ODEC, porque el profesor que dicte tiene que estar apto y saber y brindar la información que corresponde en lo que es educación religiosa. Entonces ahí tienen que articular, en el caso de, con los ODEC para que puedan de repente dar una pequeña capacitación a los docentes que podrían estar asumiendo estas horas de religión. ¿Sí? Siguiendo con las consultas, tenemos, dice, en el caso del área de inglés en EBR se mantiene asignación de 3 horas en las IES. Sí, efectivamente se mantiene porque el plan de estudio no ha variado de acuerdo a la 148. El área curricular se sigue manteniendo con 3 horas según corresponde. Nos hacían otra pregunta de Cajamarca también sobre la asignación de horas no coberturadas por las requeridas al 2025. Volvemos a acotar que estaremos a la espera de la dotación del siguiente año vía decreto supremo por el Ministerio de Economía. Una interrogante
bueno, no tenemos la procedencia y dice las horas que dejan de dictar los coordinadores pedagógicos de colegios GEC se consideran en las bolsas de horas asignados en el CIRA. Aquí vamos a volver a indicar, porque es una pregunta recurrente, los profesores, en cualquiera de sus planes de estudio, los profesores van a dictar 24, 25 o 26 horas, ¿sí? Los profesores que por lo regular tienen la coordinación por funciones el siguiente año, para que se pueda liberar esas 12 horas, se hace el siguiente año con un acto resolutivo. El acto resolutivo va a habilitar en el sistema Nexus una plaza espejo y esas 12 horas se crearán, pero no vienen a reducir la bolsa de horas que se asignan, es totalmente independiente. Bueno, hay un caso que nos indica, en el caso de las IES, que han solicitado su exclusión, bueno, IES GEC, ¿no? Asumo que es, y su exclusión que se conviertan en GER, teniendo conocimiento del Minedu, emite una resolución de exclusión. Bueno, eso todavía no tenemos información que corresponde porque es en el mes de diciembre, pero hay casos similares a ello, cuando ya hay prácticamente una variación del plan de estudio de GEC a GER. Si yo apruebo en este momento como GEC y saliera una resolución donde ya estarían prácticamente pasando a un plan de estudio GER, tendríamos que hacer la reformulación de ello, ¿no? Pero estaríamos al tanto igual para hacer las coordinaciones que corresponden. Hay un punto muy importante que nos dice qué hacer en el caso de instituciones educativas que cuentan con su plan de estudios, está constituida solo por bolsa de horas. ¿Cómo se haría el tema de la conversión de horas a plazas eventuales? Muy interesante la consulta, pero es bueno acotar que no tenemos habilitante en la ley de presupuesto para hacer la conversión de plazas. Y recordar que hace 2 años, por el 31.609, el Congreso nos brindó una ley en la cual nos daba la facultad de poder hacer la evaluación de la conversión de plazas eventuales a orgánicas. ¿Sí? Entonces, como no tenemos un habilitante todavía de esa naturaleza, no podríamos hacer la evaluación de hacer esta pequeña conversión. Entonces, y una última pregunta, nos dice, ¿el nuevo cronograma se plantea el minero se felicitará con algún documento por ser publicado? Ok, perfecto. Hay que tener en cuenta que el cronograma está ya en curso, es el que está aprobado con la 148 y eso ya queda por cada una de las acciones regionales de poder aprobar y hacer extensivo a cada una de sus sugerencias. Siendo así, Eduardo, estaríamos cerrando el rol de preguntas, no sin antes mencionarles que pueden hacerme las consultas a través del WhatsApp o a los correos y poder de repente, porque hay una función muy importante que corresponde a las direcciones regionales para hacer el tema de reordenamiento. En el caso crean convenientes, podremos hacer una reunión posterior al propio. Muchas gracias. Siempre el equipo de sectorista de IT está dispuesto a poder atenderlo de manera regional. Si hoy alguna duda quedó pendiente, no se preocupe, contáctenos para poder resolverlas. Ya no hay tiempo para más, en realidad. Vamos a dejar la sala abierta para que podamos registrar nuestra asistencia y evaluar nuestra actividad. A todos los que cumplan con este ejercicio, se les enviará el PPT y el archivo del video que han solicitado. Muchísimas gracias al equipo de IFOC una vez más por hacer posible esta transmisión. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.